interesa como experiencia lo que es el colectivo Sancocho, lo que es Astromulo y bueno, y después terminemos en tu novela. Bienvenido, Mariano. Bueno, muchas gracias, Jaime, por invitarme. Y sí, bueno, el colectivo Sancocho, un poco la palabra tenía una intencionalidad así de recuperar esa palabra que además tiene que ver con una comida popular que se hace con lo que se tiene en la casa, algo como sería un puchero en términos traducido a uruguayo, ¿no? Sí, la vieja ropa vieja. La ropa vieja, la olla podrida, exacto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tengo en mi casa y cómo resuelvo para que coma todo el mundo, el que llega, ¿no? Claro. Y un poco ese fue el espíritu inicial del colectivo de editoriales independientes de cocinar con lo que teníamos juntas y juntos, ¿no? Para que comiera mucha gente. No, está muy bien. No, porque obviamente, como decía, creo que es de Juan Cuñal, ¿no? Que musicalizó Biglietti, una gota con ser poco, con 12 hasta aguacero, digo, si vas a juntar, sí, obviamente tiene otra fuerza, y la gracia de una editorial es la subsistencia, y la subsistencia es vender libros, ¿no? O sea, creo que me da la sensación que ya la discusión de que editar libros para que no se vendan no tiene ningún sentido, ¿no? Ningún proyecto es sustentable sino editorial. Sí. Si no vende los libros, la gracia está en vender los libros. En su momento pareció que quizás muchos autores querían hacer una cosa mucho más altruista, decían, no me importa si se venden o no se venden, pero si no haces un libro para venderse, ¿para qué lo haces? Sí, los proyectos no se vos como sostienen. autor, digo, como autor o como editor, digo, por los dos lados te lo pregunto. Sí, no se sostienen, son proyectos que se tienen que sostener. Y bueno, este tipo de colectivos como Sancocho nos gusta como hablar más de interdependencia que de independencia, ¿no? Es decir, la interdependencia tiene que ver con una sinergia del bien. donde ¿Cómo se juntaron? Bueno, esto surge a partir de la última FLIA que se organizó en Montevideo. En Montevideo, en Uruguay, se organizaron unas 4 FLIAs. La FLIA es un proyecto nacido en Argentina que se llama Feria del Libro Independiente y Autogestionada. ¿Es la que se hacía en el Museo de Artes Visuales? No. Esto es fuera de todos los circuitos y en Buenos Aires empezó en el 2001-2002, donde hubo un crecimiento muy grande de editoriales independientes, producto de la crisis también. Claro, la cartonera y todo eso, ahí va. Exacto. Y eso replicó después acá en Uruguay. Bueno, Buenos Aires siempre ha sido una referencia en lo que tiene que ver con el mundo editorial. Te diría que con todo, ¿no? Lo que tiene que ver con lo cultural es un lugar de referencia para las editoriales, sobre todo hasta el día de hoy. Hay experiencias que han logrado encontrar caminos para sustentarse muy, muy interesantes, muy vinculados también a la militancia social y al cooperativismo, a la economía solidaria, es decir, buscando un camino, un interregno entre lo comercial y ese altruismo del que vos hablabas hoy, ¿no? Es decir, hay un interregno ahí, y dentro de Sancocho hay proyectos que están más vinculados a un lado que al otro, pero conviven en esos territorios, ¿no? Es decir, se tienen que sustentar, pero también hay un interés de militar el libro, de militar las periferias del libro. Una cosa es el sustentar y otra cosa es el lucro. Son dos cosas diferentes. Sí. Son dos cosas diferentes. Pero no perder plata. No son incompatibles, porque en algún momento los proyectos autogestionados tienen como una serie de horizontes concéntricos, de círculos concéntricos, que son como horizontes a aspirar, ¿no? El primer horizonte y el más cercano de un proyecto es que se pueda autofinanciar. Es decir, que no se pierda dinero, ¿no? Claro, exacto, eso voy. Ese es como uno primero. Y luego es el vivir de ese proyecto. Claro. ¿No? Que hay varios proyectos en Uruguay y en Montevideo en particular que están caminando hacia eso o ya lo han logrado, ¿no? Bueno, Pez en el Hielo es un ejemplo. Pez en el Hielo es la editorial que te editó a ti.
Y bueno, tú tenés Astromulo. Sí. Ujú. Sí, este es un proyecto que también nació vinculado, lo mismo que Pez en el Hielo bueno, que La Coqueta, que Milena París y un montón Paladar Negro. Son proyectos que en sus orígenes son de escritores o escritoras, ¿no? A mí me pasó en el 2005 que quería sacar un libro y bueno, lo que yo llamo literatura por mano propia, ¿no? Sí, Edición claro. por mano propia. Lo que pasa es que antes la edición de autor no tenía editorial. Ajá. Hoy es tan fácil, entre comillas, por supuesto, sacar un libro que en vez de no ponerle ningún sello, te inventás un sello editorial y por lo menos hay un nombre de una editorial que para los ojos del lector cambia. No es lo mismo un Claro. libro de autor sin ningún editorial Sí, que sí. tener un nombre fantasía, yo qué sé, Sado Sarandí. Yo mañana quiero sacar, nadie me publica un libro mío y quiero sacar uno, y pongo Ediciones Sado Sarandí y no pasa nada, está todo bien. Sí, eso es un poco el espíritu de Sancocho, ha sido desde el inicio promover, estimular, acompañar a proyectos que han surgido y que Sancocho ha ayudado, sobre todo compartiendo las experiencias Porque hay un tema de gestión también, de conocer la gestión cultural. y la experiencia del error, Claro, ¿no? Que es el mejor camino de aprendizaje en esto, ¿no? Todos y todas empezamos, yo empecé engrampando en mi casa Claro, fotocopias, con tapas de cartulina, cortando con trincheta, y defiendo ese camino, lo promuevo en todas las charlas con gente que está empezando y que quiere publicar. Bueno, hay que hacer las cosas también, ¿no? Hay que recorrer un camino. Y es un camino. Hay que A veces no recorrerlo. lo decidís porque son las coyunturas te va llevando. Pero estos proyectos tienden a dibujar una silueta que no sea solo coyuntural, que sea también una decisión. No sé si me explico. Sí. Todo surge por el inconveniente de conseguir una editorial para publicar, pero después ese camino te empieza a gustar, porque vos te vas Obvio. dando cuenta que Pero los puedes libros hacer lo que vos quieras, a tus de tiempos. todo el colectivo, yo tengo claro los libros de Pez en el Hielo y los de Astromulo, Ajá. ¿no? Y son de una calidad gráfica. Yo recién te conté, fuera del aire, cómo me llegan embalados los libros de Pez en el Hielo. Sí, son Una delicatessen, o sea, no parece que el tipo está enviando un libro para difusión a una radio. son, O sea, son muy en amorosos los y amorosas. detalles y todo. Y por algo lo noté, Ujú. ¿entendés? Entonces, y también los libros que yo he leído de Pablo Silva Lazaba, que tú le editas, son también de una calidad y de un cuidado gráfico que también se distingue. Entonces me parece que después, además, porque además estás en un mercado, esa editorial está peleando con libros profesionales, de grandes grupos. Entonces, ¿por qué el lector te tiene que elegir a vos y no a otro? Claro. Ojalá sea a los dos, porque creo que... pero Ese es un punto súper interesante, porque hay muchas charlas que nos invitan a hablar de edición independiente. Y en las charlas insistimos mucho con los escritores y las escritoras independientes. Uh-huh. ¿Quiénes publican con estas editoriales? En el caso de Pablo Silva hay una elección por este sello cuando él en principio no lo necesitaría, ¿no? O sea que ahí también hay otro perfil de la independencia que tiene que ver con lo autoral. Y luego está la lectura, el lector y la lectora independientes, ¿no? Es decir, tiene que ver con una curiosidad, con una diversidad. Inclusive hasta los circuitos de circulación del libro, de esos libros. Claro. Porque también es todo un tema, el tema de la circulación de los libros. La distribución, la difusión. Eso es fundamental. Estos proyectos hacen mucho hincapié, si bien estamos en librerías y distribuidos por distribuidora en varias de las editoriales, priorizamos siempre el encuentro directo con el lector y la lectora, ¿no? Entonces se promueven ferias, se van a conciertos, se van a toques, a bares, se pone la mesa, ¿viste? Son también prácticas diversas para encontrar a ese lector y a esa lectora, diversos y diversas, ¿no? Uh-huh. Bien, me parece muy interesante, la verdad. Aportan mucha bibliodiversidad, sí. ¿viste? Porque son proyectos que
tienen una lentitud, no corren atrás de la vidriera, de los ritmos. Que además estamos en un momento ahora en el mundo. Sí. Y Uruguay tiene unos números delirantes de publicación, ¿no? Lo cual me encanta. Es buenísimo. Sí, claro. Pero tiene su contraparte, ¿no? Sin estos proyectos pequeños, el mercado puede tender a atomizarse en determinado tipo de literatura y no en otra. En estos proyectos yo puedo publicar, no tengo criterio editorial, puedo publicar un libro de recetas, un libro de dibujos, un libro de mapas, qué sé yo, por dónde puede venir lo que me interese. Sí. Entonces eso lo vuelve particular, no mejor. No, y el mundo del mundo, y no ya le hemos dedicado mucho tiempo a esto, pero pero me parece que es muy importante porque también el mundo del libro, del negocio del libro, dicho además desde una buena, ¿no? El mundo del negocio del libro se ha ido como fragmentando y los grandes grupos en el mundo, o sea, hay muy pocos grupos editoriales. Entonces eso podrá tener sus pros también, pero sí también tiene muchas contras. Entonces es importante el que surjan este tipo de colectivos para también canalizar una cantidad de autores que de otra manera capaz sería mucho más dificultoso. Sí, y de voces sí, que digo, son en general, diversas general, y raras, ¿viste? Sí, sí. En Uruguay hay decenas de proyectos. Si vos vas a Argentina, eso, bueno, se multiplica por cientos, pero Brasil, ¿no? Colombia, Chile, bueno, en Chile hay tremenda movida de la edición independiente, entonces hay una diversidad que el público tiene que también de alguna manera tender a procurar, porque seguramente se va a sorprender, se va a entusiasmar, se va a ver seducido por esa... Bien. Hablemos de El caballo del lechero, bueno, que es el libro que nos trae, editado por Pez en el Hielo, no lo editás en tu editorial. No, por primera vez, después de 20 años, mi primer libro es del 2005, yo me autoedité todos los libros que publiqué, que son unos cuantos, y el año pasado, que cumplía 20 años de proyecto, por primera vez edité con otra editorial. Que además es un libro que obtuvo el tercer premio de narrativa inédita en el 2023. Sí. Que se llama El caballo del lechero. Yo creo que primero es un gran mérito que me parece que engancha a cualquier lector desprevenido que pueda no saber de qué va la historia, el que sean estos no son micro, pero tan pequeños capítulos de media página. De hecho si yo digo que el libro tiene 130 capítulos, ¿viste? La gente va a decir, bueno, ¿qué es esto, no? Es una Biblia. Pero no, es un libro además que tiene 137 páginas en un formato pequeño y tiene 130 capítulos. Yo creo que ese es el primer gran mérito que tiene el libro. Ajá. ¿Por qué elegiste contarlo así? Mira, qué lindo que lo señales. Perdón, con un detalle más, que es muy raro, porque tiene que ver con esta pregunta. Un capítulo no sigue con el otro. Capaz que la historia sigue 2 capítulos adelante. Ajá. No es un punto y cambiás de capítulo y seguís la historia linealmente. Ajá. ¿No? Sí. Había una intención. Bueno, esta es la cuarta de 4 obras que salieron en ese tren. Era como un poco explorar esa mecánica que tiene que ver, por un lado, con la microficción. Es decir, siempre me gustó, me sedujo la idea de escribir algo de tiro más largo, pero que tuviera un tranco de microficción, una cosa media unitaria y breve, ¿no? Una pulsión breve de avance. Ese es un primero. Después está, bueno, el CRA de Vonnegut, de Kurt Vonnegut, que me fascina, me parece como un escritor, un gran escritor para escritores y escritoras, esa gente que lo termina de leer y te dan ganas de escribir. Y él trabaja mucho con el capítulo breve, y a mí me parece que hay algo en la experiencia de la lectura que a mí me pasa por lo menos, que es
empiezo algo, pero yo ya estoy viendo el final de lo que estoy leyendo. Entonces digo, bueno, hoy me clavo un capítulo, no pasa nada. Termino el capítulo y capaz que me leo otro, y capaz que me leo otro, y otro, y otro, y otro. Pero siempre estoy viendo como el final de algo que por eso decía que no continuaba el capítulo siguiente. Uh-huh. La microhistoria se cierra. Tiene como una intencionalidad unitaria, aunque no adolece de cierta organicidad del libro. No. Pero ahí ese juego estaba lindo. Ese equilibrio. Por eso, saltar. El 1 no tiene nada que ver con el 2. Después capaz que el 3 o el 4 sí tienen que ver con el 1, pero... Y eso es verdad, está bueno, y es verdad que son tan cortitos que querés seguir, y para los que leemos de noche y tenemos que... se complica a veces eso, pero bueno, yo lo veo como un mérito, porque me parece que también es un ejercicio interesante para los lectores. Sí, porque, bueno, no sé si te pasa, pero a mí me gusta escribir lo que me gustaría leer, uh-huh. Y viceversa, me gusta leer lo que me gustaría escribir. Entonces, bueno, va decantando en formas que a mí me parece que son seductoras para la experiencia. Yo los anteriores no los leí, pero... Te los traje para regalártelos. Bien, pero ¿es la misma historia? No, es el mismo tema. A ver, ¿qué tema es El caballo del lechero? La memoria, que es un tema que me viene como fascinando desde hace mucho, que me sigue fascinando. Ahora estoy como trabajando en otras formas. Estos 3 libros que salieron coincidentemente cada 6 años, además, en el 2003 publiqué Instantáneas Nómadas, que es un libro en primera persona, más vinculado a mis experiencias personales reales, más verídico si se quiere. Tenían mi hijo y mi hija, eran chicos, tenían 3 años. De hecho, el libro tiene dibujos de mi hijo y mi hija. Y el libro un poco planteaba la posibilidad de, si había la posibilidad de un pensamiento que fuera instantáneo, con lo temporal, pero también con las fotos, la instantánea, ¿no? Y nómada al mismo tiempo. Un pensamiento que no arrastra estructuras complejas, sino que se puede ir moviendo de un lado a otro, cargando lo estrictamente necesario. Si eso se puede aplicar un poco de alguna forma al pensamiento y también a la memoria. Entonces ahí en el 2013 ya empezó como a trabajar en mí esa fascinación por la memoria, que se profundizó muchísimo en el segundo, que es Las Memorias de Ramón Quiebrayugos, que publiqué en el 2019, que es un libro absolutamente ambicioso, es un libro que está escrito en un libro de química de 1942, o sea, lo escribí a mano arriba del texto de química, entonces tiene como una cosa de palimpsesto, tiene como un dibujo, bueno, yo dibujo, entonces meto muchas cosas de dibujos en mis libros, y mucha cita, y tiene un corpus teórico así como muy pesado. El caballo del lechero, 6 años después, me parece que vino como a consolidar una especie de síntesis de todo ese proceso, uh-huh. Donde logré, si bien hay mucha referencia cultural, artística, sí, en el caballo lechero, son más guiñadas, solapadas. Exacto. Si lo ves, si no lo ves no importa. Pasa nada, sí. Y capaz que ahí estuvo parte de mi fascinación, porque claro, nos separan 7 años. Sí, ¿no? Entonces, para esas generaciones no es tanto. No es tanto porque yo me acuerdo de la campaña de la pistola de la vacuna de la meningitis, claro, que no la mencionás como tal, pero haces mención al hecho, los programas de televisión como Pibelandia. Es decir, yo me encontré, sin conocerte, me encontré con un tipo, bueno, este es de los míos, este tipo es de mi generación, porque hablás de una cantidad de cosas, pero la voz del protagonista, uh-huh, es la de un tipo muy mayor. Pero después empieza a hablar como si fuera, está contando cosas como si fuera un niño. Entonces ahí la cosa, lo que empezó siendo una cosa fácil, y esas guiñadas, ajá, las empezás a entender y empezás a armarte en tu cabeza la figura del personaje. Bueno, pero entonces ¿quién está hablando? ¿Quién me está contando? Claro. Y ahí empieza un misterio interesante también, que durante cada capitulito vos decís, ¿para dónde va? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Porque me está contando el ir a la escuela, me está contando una clase, pero al capítulo siguiente me está hablando de un
de un cáncer que le encuentran y me habla de sus nietos. Digo lo del cáncer porque está creo que en los primeros capítulos. Sí, el segundo capítulo. Segundo, O sea que, sí. Entonces, te encontrás con esas cosas, ¿no? Que te están todo el tiempo moviendo la cautelera, ¿no? No sabes para dónde agarrar y dentro de una historia lineal que tiene sentido. Claro. Bueno, ahí estaba otro de los desafíos, que es, de los 130 capítulos, hay 2 narradores. Claro. Entonces hay un niño chico y un veterano muy veterano. En las últimas. Y eso, la idea es, se van intercalando esas voces. Un capítulo es el niño, un capítulo es el viejo, un capítulo el niño, un capítulo el viejo, y ahí se va, así es como se va como hilando la historia. Eso no me di cuenta. ¿Es uno y uno? ¿Uno y uno es? Es uno y uno. No me di cuenta. Y hay ciertos vasos comunicantes entre los 2 narradores que no coinciden plenamente, pero sí tienen ciertos ecos. Por ejemplo, el niño cuenta que se golpea la cabeza y el viejo sale y se cae, ¿no? Hay como ciertas guiñadas de conexión, pero nunca se dice que sean la misma persona. Y eso me parecía interesante, ¿no? Después se van hilando con la hermana, con el hermano, con otros elementos, ¿no? Con el pan porteño que la madre le traía cuando venía del trabajo. ¿Existe el pan porteño ahora? Bueno, le siguen en algunas panaderías le siguen llamando así, ¿no? Por eso ese tipo de cosas, ¿no? Pero era muy común así también. Claro, sí, perfectamente. Y después, bueno, también el hecho de que, con respecto a la memoria, yo quería los 2 extremos de la experiencia vital para tratar el tema de la memoria. Quería la memoria de un niño y quería la memoria de alguien muy viejo. De hecho, el anciano me parecía que era alguien que estaba viviendo en una sobrevida. Ya él tiene la sensación de que su vida ya fue, que ya estuvo bien, pero cada día se sigue despertando. Y dice, bueno, ¿y esto qué onda? Sí. Capaz que soy inmortal, ¿no? Bueno, claro, y ahí es su gran obsesión. Y ahí es uno de los temas también vinculados a la memoria, ¿no? Que un poco lo de la antigüedad, esto de la memoria solo sería, la eternidad solo sería algo agradable si no tuviéramos memoria, ¿no? Uh-huh. Y también se menciona el tema de la cordura, porque en toda esa búsqueda por la inmortalidad, la antigüedad y todo eso, en su momento pues, plantea el tema de la cordura. Si el tipo, yo quedaría frente a sus ojos como un viejo minusválido que estaba perdiendo la cordura, dice en un momento, en el capítulo 64. ¿Cómo explicarle, si fuera el caso, que incluso, y lo subrayé porque me parece interesante, el concepto de cordura era una construcción cultural que pretende hacer de los humanos seres rutinarios y previsibles? Y muchas de las cosas que contás en la novela, o que cuentan los protagonistas que pasaron en aquella época, capaz que hoy, tantos años después, 40, 50 años después, las recordamos como construcciones y no fueron tales, ¿no? El valor que le podemos dar al pan porteño cuando éramos niños, pues capaz lo estamos sobredimensionando. O lo que fue la campaña de la meningitis, para nombrar otro ejemplo, ¿no? Lo que significaba el ser yo me acuerdo perfectamente el miedo que teníamos, que era una pistola que nos iba a vacunar y todo lo que fue eso y honestamente recuerdo toda la previa, toda esa cosa de miedo inicial, pero si me quiero acordar de la vacuna, yo estaba en sexto de escuela, no me acuerdo del hecho de la vacuna, claro. ¿Entendés? Y con todo ese miedo inicial debería acordarme. Sí. Pero entonces, ¿hasta dónde no son todas construcciones? Bueno, eso es muy interesante, eso que planteas. Así es un poco el planteo del libro, ¿no? Hay ahí atrás una concepción de la memoria como ficción, construida como ficción. Entonces, también, bueno, esto es como un debate muy súper interesante, a mí me interesa mucho, ¿no? Esto de si la memoria es ficción, es que es algo que no existe, ¿no? Entonces, eso coloca el debate en un lugar muy interesante, porque las personas te empiezan a decir, no, pero yo estuve ahí, no, pero ese pan yo lo comí, ¿no? Claro, pero es una representación. Entonces, al ser una representación, yo lo que estoy recuperando, estoy reconstruyendo, y esa reconstrucción tiene una autoría existencial. Quiero decir,
soy yo, Mariano, hoy con 53 años, ¿entendés? Reconstruyendo un recuerdo que puede estar basado en hechos reales, pero como toda literatura está performatizado según lo que yo necesito recordar, claro, y lo que puedo. Si yo te pregunto ahora cómo fue, no sé, tu primer día de clase, en la escuela, o algún otro hecho importante de tu vida, de esos que no te olvidás y que se lo contás a alguien, seguramente estás convencido de que eso fue así. Sí, que pasaron cosas. Que pasaron esas cosas, sí, claro, sí. pero además lo estás viendo. Pero lo loco es que vos, viste que hay gente que dice, vos, la memoria también es como una gimnasia, ¿no? Vos te pones, a mí me pasó con estos libros, me pongo a escribir y me empiezo a acordar de muchas cosas, el color de un buzo de hace 50 años, ¿no? Y te sorprendés porque decís, upa, y eso estaba ahí, yo no sabía. Pero es loco cuando gente que estuvo en el mismo lugar dice, no, mirá, leí tu libro y no, eso no fue así, ¿no? Claro. Me ha pasado con mi viejo, con mi vieja. De todas maneras, estos libros no son autobiográficos, que eso también es un punto importante, Sí. ¿no? Es decir, no es una literatura del yo, es una literatura que explora dentro de otras cosas con algunos recuerdos que yo traje y reconstruí, cambié, modifiqué, mezclé Sí, hermanos. en algún momento, sí, en algún momento hay algún dato que no me cierra, ¿no? Mezclé O sea, tías, hice que cualquier cosa, Sí. o sea, no es una crónica del pasado. Sí. Es ¿Por qué el concepto del caballo del lechero, que lo explicás bien en uno de los capítulos, creo que es en este? Sí, quizás también sea el carro de la memoria, ahora que pienso, que no gobierno ni dirijo, porque se conduce solo el caballo recuerda, no el lechero que va dormitando. Mi memoria es la memoria de ese caballo que a veces resopla o caga y va dejando su rastro en el camino como un pulgarcito de los recuerdos. ¿Por qué te interesaba la metáfora del caballo del lechero? Bueno, dos cosas. La primera es que mi compañera, Analía, siempre usa mucho ese dicho, ¿no? Esto es como el caballo lechero, ¿no? Pues, Sí, bueno, claro. yo qué sé, hay que ir a buscar al niño y a la niña a la escuela. Bueno, el caballo lechero, ¿no? Lo hiciste 6 años, ida y vuelta. Eso del caballo que de memoria, ¿no? El caballo del lechero que también conocí en Colonia, donde vivían mis abuelos y donde yo pasé muchas vacaciones y muchos veranos con uno de mis hermanos sobre todo, y la leche la llevaba un lechero Sí, claro. a caballo, ¿no? Sí, en sí, botellas sí. de vidrio, También, sí. Dejaban las botellas afuera y tal. Y de ver el caballo, el carro. Y esa idea de que el caballo, bueno, siempre hacía el mismo recorrido, incluso paraba en la casa de cada vecino. Estaba ¿no? Lo hacía formateado. formateado del pobre caballo, y es un poco como metáfora de la memoria también, ¿no? Uh-huh. Pero como cierta independencia de quien dirige, parece dirigir ese carro, pero en realidad no lo dirige. Uh-huh. Es un carro que se maneja solo y que va y viene y hace lo que quiere de alguna forma, ¿no? El libro se llama El caballo del lechero, la editorial es Pez en el hielo. Lo distribuye Escaramuza. Sí, sí. Está en todas las librerías, distribuido por Escaramuza. Pero ya, por todo lo que hablamos al comienzo, línea directa, ¿cómo? Con Pez en el hielo, buscan en Instagram, les Uh-huh. escriben y no hay ningún problema. Perfecto. Además, ahí ya pueden conocer el resto del catálogo, que es sumamente muy muy bueno. Particularmente el libro de Andrés León Miche, que es sobre la memoria también, con el que hablamos mucho. Son 2 libros que dialogan y debaten sobre la memoria, porque es un libro de memoria personal que él escribió, que se llama El libro para mirar fantasmas, que el mismo año que este libro ganó el tercer premio, él ganó el primero. En eso también coincidieron los libros y es muy interesante. De hecho, él ahora está haciendo un taller sobre memoria y literatura. Uh-huh. Es un tipo muy muy interesante, un excelente lector y bueno, es parte del catálogo también de PES. Muy bien, Mariano González, muchísimas gracias. Por nada. Por el libro. Que no haya que esperar 6 años más para el próximo. No, bueno, en breve tenemos otra, pero en una clave totalmente distinta, más vinculada al humor y a la ironía, y eso que es otro de mis... Nos vemos pronto entonces. Dale, buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.